¿Cómo está afectando COVID-19 a los adolescentes? Es un tema que nos compete a todos, al que tenemos algún adolescente en casa. Será impartida la conferencia por el doctor Ignacio Tagle Olvera. Voy a leer unas líneas de su currículum, ya que es muy extenso. Si yo lo leyera aún así, resumido como me lo mandó, consumiría gran tiempo de la conferencia. Nos vamos a resumir a estas líneas. Él tiene una licenciatura en psicología, cuenta con 2 maestrías, una en psicología social de grupos e instituciones y otra en prevención integral del consumo de drogas. También tiene formación en psicoanálisis con niños y adolescentes. Ha colaborado en CONADIC, que es Consejo Nacional contra las Adicciones, en el IAPA, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, también en el CENCA, que es el Centro contra las Adicciones, y en el OEA, Organización de los Estados Americanos. Y es catedrático del Instituto Mexicano de Tanatología C desde hace más de 18 años. Yo los dejo con ustedes al doctor Ignacio Tagle. Gracias, profesor. Muy buenas tardes. Es un gusto, un honor para mí que me hayan invitado a compartir esta conferencia relacionada a lo que es el proceso adolescente y cómo este proceso adolescente se está viendo afectado por el coronavirus, enfermedad que ha repercutido en la mayoría de la población. Pero específicamente, cuando hablamos de la adolescencia, tenemos que poner mucha atención en la forma en la que un adolescente tiene todo un proceso evolutivo que va cambiando, va organizando su vida de forma diferente, tanto de los niños como de los adultos. En términos generales, podemos observar que la adolescencia, definida desde la Organización Mundial de la Salud, se define como la etapa que transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos, es decir, entre los 10 y los 19 años, y con una diferencia en su etapa más temprana, que es entre los 10 y los 14 y la adolescencia tardía. No es lo mismo hablar de un adolescente de 10 a 14 años de uno de 15 a 19. Pero ¿por qué nos atrevimos a retomar este tema? Da la casualidad de que todos los estudios estamos muy comprometidos con la salud en general de la población, pero hemos visto que hay una parte que ha descuidado un poco la adolescencia, principalmente porque da la impresión de que los adolescentes tienen esa capacidad de enfrentar las cosas por sí mismos y tienen razón. Sin embargo, el adolescente, en su mismo proceso y desarrollo, va enfrentando una serie de situaciones que por sí mismo lo van conflictuando. De tal manera que al presentarse en esta condición de enfrentar una situación en la que ahora tenga que mover el compartir la relación con los otros, con la misma familia, con los amigos, con los pares, entonces empezaremos a observar cómo el adolescente empieza a tener algunas de las dificultades en las cuales él tendrá que enfrentarse, aparte de las mismas dificultades que él va teniendo por sí mismo. Veamos. El adolescente atraviesa por desequilibrios e inestabilidad, y todo esto en conjunto se define como un síndrome normal de la adolescencia. Esto es el resultado del proceso evolutivo que surge de la interacción del individuo o del sujeto del adolescente con su propio medio. Es decir, el adolescente, desde su primera fase, esa que vimos que está dividida, de 10 a 13, vamos a observar que él va a presentar una serie de características muy particulares con las cuales tendrá que enfrentar una situación que de por sí no le permiten a él dar como una respuesta a la sociedad como la sociedad se lo pide. Y aún más cuando hay un padecimiento de esta naturaleza, él
el adolescente se va a confrontar doblemente con esta situación. Primero por este síndrome que va a manifestar y que va a tener como resultado todo un desequilibrio, una serie de manifestaciones conductuales que no le van a permitir dar como resultado un comportamiento que se solicita socialmente. Perdón, fijémonos bien. A partir del proceso que inicia en esa primera etapa, el adolescente va a realizar, desde el punto de vista psicológico, 3 duelos fundamentales. El primero es el duelo por el cuerpo infantil que ha perdido. Es decir, hay una serie de cambios que él no puede controlar, que depende mucho de su condición de adaptabilidad a un nuevo cuerpo en el cual él no está acostumbrado a vivir. De tal manera que esa pérdida es tan significativa que el desequilibrio muchas veces responde a una condición de irritabilidad, desesperación, a una condición o a una conducta con la cual él no ha podido enfrentar porque desconoce un cuerpo que se le va transformando y al haberlo transformado va adquiriendo nuevas torpezas, pero también nuevas habilidades. Este duelo es uno de los más difíciles porque el adolescente tendrá que empezar a observar cómo también otros sufren el mismo padecimiento, el mismo síndrome. Y el intercambio que tiene por necesidad con el entorno social es muy necesario. Sin embargo, a través de este proceso que se ha ido presentando con el coronavirus, hay una restricción en la cual él ya no puede compartir estas cosas con los otros. Este duelo es uno de los más dolorosos para el sujeto, puesto que se tendrá que adaptar a una nueva condición. Sin embargo, al mismo tiempo que va perdiendo ese cuerpo infantil, se le va a presentar otro duelo, que es el rol por la identidad infantil, de la cual va a empezar a renunciar, por un lado, a la dependencia, pero con la condición de enfrentar las responsabilidades. Ahora bien, este duelo, que va unado al otro, perder una condición con la cual generalmente se relaciona con los demás, pero de pronto no sabe si es niño, si es adulto, no sabe dónde ubicarse. De pronto no sabe si iniciar las cosas para llevarlas a cabo él mismo o depender de las condiciones por el rol que tenía anteriormente. A partir de esto, nuevamente, la importancia de la relación con el contexto es fundamental porque los mismos compañeros, los mismos pares, van a favorecer el proceso de una nueva identidad a la cual él estará en proceso de organización. Pero por el momento, ante una situación de confinamiento, se ve más restringida su responsabilidad. Sin embargo, también puede desarrollar más la dependencia y este rol, el de la identidad, está más asociado a las cuestiones sociales que a las cuestiones familiares. De ahí que venga el siguiente duelo, que es el duelo por los padres de la infancia. Él ya no va a poder enfrentar a los padres de la misma manera, porque al perder la identidad infantil, asume una condición, y no es porque él esté en esa condición de quererlo asumir. El cuerpo también se lo va a ir exigiendo porque va cambiando, va teniendo otro tipo de comportamientos, otro tipo de relación con los padres y otro tipo de manifestación ante las condiciones sociales. Estos 3 duelos que son fundamentales desde el punto de vista psicológico son los que se van a intensificar ahora con todo esto que se llama el confinamiento, el aislamiento, la cuarentena, que ahorita vamos a ver una diferencia
de conceptos porque muchas veces se confunden estos conceptos. Pero estos duelos van a ser los procesos a los cuales se pueden prolongar o pueden ser más intensos en su relación con el mundo o consigo mismos. Ahorita lo vamos a abordar de esta manera. En virtud de la crisis, por ejemplo, decimos que la adolescencia es la etapa más crítica y donde se sufren los impactos de una realidad frustrante. ¿Qué quiere decir esto? La adolescencia es un momento en el cual el sujeto está muy frágil para sufrir todos aquellos impactos que la realidad nos impone. Y de pronto se enfrenta ante la situación de cómo responder ante esta situación. Si él está enfrentando una condición personal y aparte enfrenta una condición social. Se juntan, se intensifican los procesos, de tal manera que esta vulnerabilidad es más fuerte en un adolescente de la primera fase y posteriormente del segundo momento de la adolescencia. Vamos a ver por qué. En la adolescencia, en la primera parte que nos mencionaba el concepto, hay una necesidad mayor de establecer relaciones y vínculos con los jóvenes que van teniendo esta misma situación de cambio, porque esa es la manera como se enfrenta la relación consigo mismo y con los demás. Los demás nos van como confirmando ese proceso de identidad, ese proceso de autonomía, ese proceso de la pérdida de las figuras parentales. Pero también en esta primera fase de esa adolescencia nos permite observar que la vulnerabilidad es más intensa, más fuerte, por decirlo, para asimilar los impactos sociales. Los adolescentes allí es donde se ven como invadidos por una serie de condiciones sociales de las cuales no pueden dar una respuesta que ellos quisieran. Más aparte, estar confinados, esto da como resultado alguna respuesta psicológica que se va a manifestar con un síntoma, algún padecimiento que aparentemente es muy sutil y no se logra detectar. Por tal motivo, esa vulnerabilidad lo que va a generar son cambios en la conducta ante las pérdidas que se presentan por un padecimiento que impacta socialmente los duelos que se van presentando en la crisis del adolescente. Como podrán observar, el impacto que tiene este proceso ahora es muy intenso, es fuerte, y los adolescentes, aparte de que les cuesta trabajo comunicar muchas cosas, ahora se ven imposibilitados de poder compartir las cosas en un contexto social que los invita a guardarse, a quedarse en casa, pero que es necesario hacerlo. Pero sin embargo, muchas veces nos conflictuamos cuando no sabemos qué hacer con el adolescente que va presentando este tipo de conductas y llega a una desesperación a tal grado que damos unas respuestas que pueden aún más conflictuar al adolescente, tomando en cuenta que es un proceso evolutivo que va cambiando. Las modificaciones del medio ambiente son determinantes para una expresión normal o anormal de la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? No determina el contexto, ¿no? La normalidad o anormalidad, pero sí es un factor que puede determinar la expresión de una adolescencia normal o anormal. Muchas veces las personas nos preguntan, ¿qué se refiere esto de ser un adolescente normal y un adolescente anormal? ¿No?
A veces nosotros hablamos de patología del adolescente o adolescencia patológica. El adolescente, por su propio proceso, va a tener ese síndrome del que hablábamos, ¿no? El síndrome normal de la adolescencia, que son una serie de cambios que van a confrontar a los padres, que van a confrontarse ellos mismos con su propio cuerpo, que van a confrontar a un contexto social, porque empiezan a dar una serie de manifestaciones que a veces nos sorprenden, pero que son procesos necesarios para el desarrollo de los contextos sociales. ¿Quién más? Sino los adolescentes son los que nos van enseñando y vamos aprendiendo de ellos, de cómo ir enfrentando muchas veces la realidad. Y este brote, este padecimiento que hoy tenemos, puede también influir determinantemente para el desarrollo evolutivo de ese proceso adolescente. Implica que al modificarse el medio y estarse modificando por sí mismo el adolescente, hay todavía un doble conflicto, es a lo que me voy a referir. Ese doble conflicto es lo que da la crisis más intensa en los procesos adolescentes. Y es lo que nos puede permitir observar que van a experimentar los adolescentes ciertas repercusiones por la cuarentena, que a veces trae consigo pérdidas y duelos que se van a manifestar en el entorno social. Es decir, si hablamos de la adolescencia que inicia después de los 10 años hasta los 19, así como lo define la Organización Mundial de la Salud, hay que aclarar que no todos los adolescentes van a presentar las mismas características cuando tienen más de 15 años que cuando presentan 12 a 14. ¿Por qué? Porque el adolescente, después de los 15, tiene más posibilidad, más organización, si es que lo podríamos llamar así, del desarrollo evolutivo, y sus formas de relacionarse ya traen una experiencia anterior con el entorno. En tanto que la adolescencia que inicia de los 10 a los 14, 13, 14 años, se va a confrontar con una nueva realidad a la cual no estaba tan acostumbrado. Y eso es lo que puede generar que las repercusiones ante un confinamiento se vea más atrapado en las condiciones de su propio entorno evolutivo como tal y de las condiciones sociales que le imponen al adolescente. A esas condiciones son a lo que nosotros le vamos a poner ese nombre como síntomas, ¿no? Esas cosas que aparecen en los adolescentes y que muchos padres no alcanzamos a identificar y pensamos que es por algún momento en particular. Sin embargo, son las características comunes de este tipo de adolescente que vamos enfrentando en nuestra ciudad principalmente. Ahora tenemos la posibilidad de que estos mismos adolescentes, los que inician, pueden establecer una serie de relaciones interpersonales que les permitan compartir todo esto del encierro. En tanto que muchos de los adolescentes de la segunda etapa se arriesgan un poco más, salen, ¿no? Y al mismo tiempo comparten las situaciones del entorno social que les ha impuesto, pero a través de esa rebeldía, de esa confrontación, de esa forma de enfrentar las cosas desde un punto de vista personal. Vamos a ver, ¿qué es el confinamiento? Para poder empezar a retomar algunas cosas de esta charla. Es un plan de intervención comunitario que implica permanecer refugiado el mayor tiempo posible
bajo ciertas normas socialmente restrictivas. A nosotros nos han dicho que tenemos que estar confinados, ¿no? Porque hay unas normas que restringen la forma de relacionarnos, como lo hemos venido haciendo anteriormente a este padecimiento, y de pronto nos invitan a que ahora tengamos que hacer un refugio, un confinamiento más bien, y permanecer bajo normas restrictivas. Por ejemplo, ¿no? No estar muy cerca del otro. Por ejemplo, no saludar de mano, cosas que ya estamos nosotros adaptando como parte de esta normalidad. Bueno, ese confinamiento muchas veces se confunde con lo que es el aislamiento y a partir de ello con la cuarentena. La cuarentena, como concepto, podemos decir, es la separación y restricción del movimiento de una persona que ha estado expuesto a una enfermedad contagiosa. Y esto reduce el riesgo de que infecte a otros. Es decir, lo vamos a meter a cuarentena porque ha estado expuesto a una enfermedad contagiosa. De tal manera que esta cuarentena es la que nosotros hemos ido como conociendo un poquito en términos de estamos en cuarentena y tenemos que permanecer separados un tiempo porque pues el contagio está a flor de piel. El aislamiento, se dice, es la separación de las personas que han sido contagiadas o diagnosticadas con una enfermedad. De tal manera que cuando uno se aísla es porque ha tenido o ha desarrollado los síntomas que se ha diagnosticado con una enfermedad contagiosa. En tanto que la cuarentena es la restricción del movimiento por una exposición a una enfermedad y el confinamiento es una intervención comunitaria que nos permite estar en un refugio bajo ciertas normas socialmente restrictivas. Todo esto para el adolescente es una imposición, es algo que para él, aparte de vivirlo como algo que no estaba en un contexto, lo confronta con una forma de relación diferente de la que venía acostumbrándose. De tal manera que al perder esta forma de relacionarse, de dirigirse, de llevar su vida socialmente, va a tener una serie de manifestaciones conductuales que el mismo adolescente, podríamos decir, hasta desconoce o que de pronto le surgen como reacciones que él no alcanza a controlar porque está en un momento evolutivo de su proceso de desarrollo. Y finalmente, este proceso lo que va a generar es que se empiecen a dar conductas que muchas veces si no sabemos cómo apoyarlo, lo vamos a estigmatizar. Y el estigma, ¿no? Como tal, es una marca que uno le pone, un sello que uno pone a los adolescentes porque no sabemos cómo enfrentar con él la situación que está viviendo. Muchos padres actualmente también están teniendo repercusiones por este confinamiento, por esta cuarentena, y muchas personas también por el mismo aislamiento. De tal manera que todo esto se está como mezclando con los procesos de desarrollo normal evolutivo que va a manifestar el adolescente, y eso es a lo que yo les comentaba anteriormente, la crisis se intensifica, de tal manera que las conductas que van a presentarse pueden ser muy intensas, muy impulsivas, sin control, de una manera a veces hasta con violencia, pero que ellos mismos y nosotros como padres
Muchas veces no hemos tenido la posibilidad de saber cómo enfrentar, cómo acompañar al adolescente, que necesita ese tipo de vínculo para no experimentar el abandono, la soledad, la separación, todas estas emociones que se van a ir dando a través de la relación con la restricción de los otros. Es decir, cuando a un adolescente se le prohíbe algo, pues la respuesta muchas veces es con enojo por la frustración que esto genera. Y cuando hay frustración, hay enojo, esto muchas veces, dependiendo de las condiciones de los adolescentes o de cada uno de los adolescentes, porque tampoco hay que generalizar, muchas veces aparecen síntomas como la tristeza, ¿no? La depresión, intentos de salir corriendo, desesperación por hacer las cosas, pero el mismo adolescente desconoce a veces todo esto que le está ocurriendo porque es un proceso que él no puede controlar. Y si a esto le agregamos todas estas restricciones y las condiciones de lo que el padecimiento del COVID nos está generando, pues aún más el adolescente se va a enfrentar a una situación doble que no le permite reconocer muchas veces las formas de relacionarse ante una nueva situación social que nos presenta una enfermedad tan contagiosa. La pérdida que empiezan a sentir los adolescentes, cuando hablamos de pérdida, que eso es a lo que el Instituto de Tanatología se enfoca mucho, sobre cómo abordamos una pérdida, cómo se interviene con las personas que sufren cierto tipo de pérdidas. Y las pérdidas se pueden referir desde una amistad, un trabajo, un estado social como en el que estamos nosotros actualmente, una función física, y en este caso, como en el tema de la adolescencia, un estado evolutivo, que de pronto se ve frustrado con unas pequeñas restricciones por este confinamiento y por esta enfermedad que ahora nos aqueja. La pérdida tiene una significación para cada uno, de forma tal que en los procesos adolescentes muchas veces puede ser muy intensa o puede ser un poco como sin importancia, pero porque el adolescente en sus primeros momentos de desarrollo está muy comprometido con su cuerpo, con su relación, con sus padres, en términos de la separación, de la adaptación y de la nueva relación de su identidad. Y cuando se pierde una amistad en ese proceso, es muy importante apoyar en relación a lo que significa una amistad para un adolescente de esa primera fase y también de la segunda. Un trabajo, cuando nosotros ya adultos lo perdemos, pareciera que no es tan significativo, pero ahora, bajo este confinamiento, bajo estas condiciones, pues la verdad ha sido difícil no reconocer que se han perdido una gran cantidad de trabajos y todas las personas andamos sufriendo por la pérdida de un trabajo que también representa el ingreso a una economía y un estado de bienestar, ¿no? Pero cuando hablamos de un estado social determinado en un proceso adolescente, estamos nosotros ubicando a ese sujeto que venía desarrollándose con determinadas conductas sociales y que de pronto se ve frenado y que ya no las puede desarrollar de la misma manera. Las conductas que puede adoptar pueden ser contrastantes, ¿no? Porque va desde que se rebele y diga, ¿por qué no voy a salir y lo voy a hacer? ¿Por qué no me voy a relacionar con los demás? El adolescente, por sí mismo,
es una persona que confronta y que confronta las normas sociales, que confronta las normas parentales. Y aparte de esto, cuando se establece un estado social determinado, cambiante o frustrante, pues lo va a confrontar. Y lo va a confrontar de una manera que de pronto nosotros quisiéramos que obedeciera porque lo vemos en riesgo, pero él no mide el riesgo de la misma manera que un adolescente. No tiene el tiempo de la misma manera que un adulto. El tiempo cambia definitivamente en un proceso adolescente. Una hora no se vive de la misma manera que un adulto con un adolescente en sus primeras etapas. Y en las segundas, algunos todavía les cuesta trabajo ubicar el tiempo. Eso no quiere decir que estén desubicados, sino es un proceso de su estado evolutivo que va alterando en determinado momento el correr del tiempo. Cuando se pierden estas cosas, cuando se ven atacadas, el adolescente confronta, el adolescente se revela y el adolescente hará lo posible por lograr su desarrollo social como lo venía realizando. Pero sin embargo, ahorita con estas condiciones, tendrá que ir desarrollando un proceso de adaptabilidad y reconocer un poco el riesgo. Aunque al adolescente le cueste mucho trabajo, deberá tener mayor información de cómo ese estado social determinado que se ha modificado puede repercutir en su estado evolutivo, de tal manera que eso podría alterar su función física y alterar el estado de desarrollo que le ha ido conservando, manifestando. Y por esta razón, el adolescente se va a ver confrontado con todo mundo, desde los padres, hermanos, tíos, familia, social, hasta a veces con la ley, se confronta. Lo que hace que el adolescente pues tenga como la inquietud, la necesidad de relacionarse, porque es una necesidad para los adolescentes establecer vínculos, porque es su hábitat, el grupo. Su hábitat está relacionado con todo el contexto que tiene que ver con la relación, con los vínculos, con la formación de su identidad, con el cambio de su estado físico para empezar a determinar su identidad o ajustar su identidad a las condiciones que los otros le van ayudando a forjar. Las pérdidas que se han ido presentando por esto, principalmente cuando hablamos del concepto de la cuarentena, se dice que es una experiencia no muy agradable para el adolescente, ya que lo primero que va a perder es la libertad. Esa libertad que tenía en términos generales, donde para él era importante tomar, entre comillas, esas decisiones de libertad que le permitían relacionarse con el contexto, con los amigos, y que ahora esta pérdida de libertad se ha visto frustrada, se ha visto coartada, de tal manera que esta es una de las primeras cosas que el adolescente experimenta como una pérdida y un anhelo de recobrar ese proceso de libertad. Y por ello va a empezar a manifestar una serie de cambios conductuales que lo van a llevar a desarrollar actos que pueden ser a veces impulsivos, contrastantes, de conflicto para las personas con las que está en confinamiento. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que a cualquiera que nos coarte la libertad, pues nos frustra, nos enoja, nos pone como en una situación de defensa de esa libertad
porque el ser humano tiene la posibilidad de establecer vínculos, de establecer relaciones sociales con los amigos, con la gente que convivimos cotidianamente. Ahora, cuando el adolescente se le priva de esta libertad, pues la conducta debe de ser un tanto rebelde, un tanto conflictuante, pero es parte de su mismo proceso. Si no lo hiciera, diríamos, algo le pasa a este adolescente, ¿no? Cuando un adolescente aparentemente, digo, es muy obediente, no dudo que lo haya, ¿sí? Que es muy condescendiente con la demanda de los demás, y que su adolescencia va teniendo un proceso diferente a la mayoría, diríamos, algo sucede. Porque la característica principal de esta etapa adolescente es la lucha por su propia personalidad, es la lucha por su propia libertad, es la lucha por su propia identidad y por la relación con los demás. Sin embargo, la libertad no es lo único que el adolescente va a experimentar. También va a empezar a experimentar el dolor por la separación de los seres queridos, es decir, de aquellos con los cuales establece relaciones más frecuentemente y que ahora por una condición de una enfermedad tiene que esperar y tolerar esta separación por aquellos seres que tiene un afecto, una estimación. Y la separación muchas veces se vive como si fuera un abandono, ¿no? Como si uno quedara abandonado por allá, arrinconado. Sin embargo, los adolescentes luchan porque esta separación no se dé como tal. Hay un espacio entre los compañeros con los cuales convive y que esto se puede recuperar. Sin embargo, cuando en la adolescencia se establece como una condición la separación, el adolescente va a tener una reacción normal, también de enojo, de frustración, de rebeldía. Cuando no es así, estamos hablando de que hay algunos adolescentes que lo aceptan muy bien. Sin embargo, la mayoría va a ir presentando una serie de cambios, de manifestaciones, de querer continuar con esa relación que se tenía. Y por ese motivo, pues luchan constantemente, y esto lo que va a generar es un grado a veces de irritabilidad. Esa irritabilidad que luego se puede convertir en una violencia o muchas veces se da como en un estado de tristeza y depresión. Principalmente porque en esta fase adolescente la relación con los otros es fundamental. Y si se separa de los otros, es un dolor intenso, porque el otro, su forma de relacionarse y su manera para lograr esta nueva identidad es a través de los otros, de los amigos, de los seres queridos. De tal manera que esta separación se puede vivir también como una experiencia dolorosa, que muchas veces no tenemos las herramientas como para acompañarlos en este proceso de separación que es momentáneo, pero que para ellos es una condición intensa de dolor por los seres queridos. Otra pérdida es muy relacionada con los vínculos sociales. Estos son los que más afectan en un proceso adolescente y en un proceso en la primera, también en la segunda etapa, en la segunda fase del síndrome normal de la adolescencia. Pero cuando esto es muy prolongado, aunque digo, todavía no hay estudios comparativos
de si la cuarentena más prolongada puede generar mayores condiciones de alteración en la salud mental de los adolescentes, o sea, menor tiempo de cuarentena, hay algunas cosas positivas porque se pueden fortalecer los lazos sociales y familiares. O sea, habrá que hacer algunos estudios de esta naturaleza para ver si la cuarentena con mayor periodo de confinamiento tenga repercusiones en la salud mental de los adolescentes, o si la cuarentena de menor tiempo tenga los mismos resultados, ¿no? Debe de haber también algo que sea positivo en estos procesos de la cuarentena en los adolescentes y en la familia, pero siempre y cuando la familia también esté muy dispuesta a recibir toda la información para el apoyo necesario que el adolescente va a requerir ante la pérdida de los vínculos sociales. Una pérdida es muy significativa en la adolescencia, y más cuando se establecen esos vínculos tan fuertes con el entorno, porque, lo vuelvo a repetir, es el hábitat natural de todo adolescente, ¿no? El grupo. Y esos grupos establecen vínculos, y esos vínculos establecen lazos afectivos que se relacionan al proceso de desarrollo de las identidades de los mismos adolescentes. Y eso es lo que va a fortalecer la posibilidad del proceso evolutivo de no claudicar ante condiciones posteriores. Es lo que va a permitir fortalecer al adolescente para enfrentar situaciones en las cuales el contexto social se irá modificando y el adolescente podrá ir participando de una manera más creativa. Una de las cosas que se ha ido presentando con tanta frecuencia en los adolescentes es esto de la incertidumbre ante la pérdida de la salud. ¿Qué implica? Que hay un estado de espera sin saber qué puede pasar. Se perderá la salud, se podrá enfermar, no enfermar. El adolescente, ante estas situaciones, atraviesa un momento de crisis por la incertidumbre. Y ahí es donde también muchas veces se va a desarrollar esta vulnerabilidad ante el tiempo que el joven o el adolescente de la primera fase va enfrentando ante una condición tan amenazante como es la enfermedad. Sin embargo, hay algunos adolescentes que, pudiera decir, utilizan un mecanismo de defensa como es la negación. Y podrían decir, no existe. No es cierto. Pero es un recurso, porque acordémonos que estos son recursos para el equilibrio psíquico que utiliza el sujeto para no desorganizarse. Pero no solamente los adolescentes en este proceso, estoy hablando de los 10 a los 19. Hay personas mayores también, pero en este caso me voy a referir a los adolescentes, que niegan, ¿no?, tajantemente el hecho de que hay un padecimiento, hay una enfermedad y que es contagiosa. Y muchas veces lo achacan o lo justifican diciendo que es por otra razón. Hasta por ahí veo cómo artistas niegan esta situación, que es triste ver eso, ¿eh? Pero bueno, desde mi punto de vista creo que habría que observar la realidad ante la situación de que la enfermedad es real, de que el padecimiento es doloroso y de que también se llega a perder la vida. Ante esta situación, los adolescentes entran o atraviesan esta incertidumbre como una sensación de que en algún momento dado puedan perder su salud. Y eso es un estado que los mete en un conflicto, en una sensación de vulnerabilidad, ¿no?, ante la condición social.
Sin embargo, también es muy importante reconocer que hay adolescentes que se están contagiando. Pero claro, en esta fase, en este proceso de la adolescencia, principalmente en la segunda etapa, hay un estado así como de mayor confrontación ante una situación social real. Y el mismo adolescente va a generar como una sensación de que a mí no me pasa nada. Eso a mí no me va a pasar. Porque están en un momento también donde su proceso evolutivo les permite sentir como esta resistencia, pero al mismo tiempo que ellos manifiestan una resistencia donde no les va a pasar nada, también existe la incertidumbre ante la pérdida de su salud. Es muy común que los adolescentes no experimenten, no reconozcan el riesgo, pero por el hecho de que toda su capacidad, su energía y su proceso está centrado en su proceso de construcción de su identidad, en su desarrollo de su personalidad, en su fortalecimiento con los vínculos sociales. Entonces eso les va permitiendo también establecer nuevas formas de enfrentar la realidad. Y algunos, afortunadamente, salen avantes, otros, pues desafortunadamente, no corren la misma suerte porque no podemos tampoco generalizar toda la adolescencia de una misma manera. Cada adolescente es muy particular, cada adolescente da respuestas específicas ante ciertas condiciones sociales familiares, laborales y educativas, pero en términos generales podemos ir observando que hay algo así como que en algo se parecen los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, la rebeldía es un acto como muy frecuente en la fase adolescente, ¿no? Esta sensación de omnipotencia es otra conducta como muy común en los adolescentes. Este fortalecimiento de los vínculos cuando los adolescentes se reúnen en grupos pequeños, eso es muy normal, vamos a llamarlo así. Pero ante esta condición de qué va a pasar, estar a la espera, y esto confronta a su estado saludable, hay una condición en la que ahí se permiten establecer sobre el riesgo ante un proceso de enfermedad que pueda aparecer. ¿Cuáles son aquellas respuestas que se van a dar frecuentemente? Respuestas psicológicas ante un padecimiento que por necesidad tenemos que estar confinados, que por necesidad tenemos que estar en cuarentena. Va desde la angustia, esa sensación que se experimenta, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que surge como una sensación de incertidumbre, que muchas veces aparece como cierto temor. Y esta angustia se puede a veces manifestar como una sensación depresiva o, de acuerdo a las condiciones de cada adolescente y de su desarrollo evolutivo y toda esta carga biológica que se tiene, se exacerban estos procesos emocionales y se experimenta ante la pérdida de la libertad una depresión. Ante la necesidad de estar confinados, se puede dar también este proceso depresivo, pero no solamente este. El estrés, el estar muy sobrecargado por la relación que se tiene en un estado de encierro, genera esta sensación de estrés, a tal grado que puede manifestarse a través de las condiciones físicas. Otro de los síntomas o respuestas que el sujeto va a presentar es el bajo estado de ánimo, que se asocia con la tristeza o que muchas veces
el desgano, el no querer hacer las cosas, el querer estar mucho tiempo bajo una condición que a veces los padres dicen, se la pasa todo el día de flojo. No es así. Es una respuesta ante una situación en la cual él no está acostumbrado, en la cual él, por su mismo proceso evolutivo, tiene que enfrentar. Y muchas veces este bajo estado de ánimo es el que más se trata de enfrentar el padre o los padres para que pues, no tienes por qué estar así, tú tendrías que estar de esta manera, tú tendrías que estar muy feliz, cuando es un estado que va a tener que vivir el adolescente muchas veces por su mismo proceso. Sin embargo, cuando es una respuesta ante una cuarentena, estamos hablando de que el contexto social ha influido para que ese estado de ánimo tenga una repercusión o una conducta más específica. También es importante hablar de la irritabilidad. La irritabilidad es otra conducta de las que frecuentemente se está presentando en los adolescentes y que se puede manifestar como una violencia. Y la irritabilidad muchas veces los padres tampoco tienen esta como experiencia de ir tolerando un estado de incomodidad, de no querer hacer cosas en un estado de encierro, porque los adolescentes lo primero que van a querer hacer es salir, es compartir. Ahora también nuestros contextos han cambiado bastante. Anteriormente podríamos observar que muchos salíamos a calle, ¿no? Pero se ha perdido también esto por las condiciones sociales que se han ido manifestando y que han repercutido en los procesos adolescentes. No solamente el proceso de la cuarentena por el coronavirus, aquí quiero hacer un paréntesis, también las condiciones de la violencia, la delincuencia, condiciones de que secuestran, ¿no?, a las personas, tanto hombres, mujeres, adolescentes. Esto también ha modificado mucho los procesos adolescentes, ¿no? Pero pues, lo que hace el adolescente es a veces la irritabilidad cuando sufre algún acto al cual no estaba pues preparado. Y entonces ante el confinamiento, ante la cuarentena por esta condición del coronavirus, puede surgir esta irritabilidad aunado a su proceso evolutivo normal, que de por sí ya puede generar cierta irritabilidad. Otro de los síntomas que también es muy común que estén apareciendo en los adolescentes es el insomnio. O duermen mucho o duermen poco, o muchas veces no duermen, ¿no? Porque todo el proceso que viven en su estado de confinamiento, de cuarentena, así lo voy a llamar mejor, de cuarentena, atraviesa una serie de condiciones en las cuales parece ser, pues como que no les da el sueño, no pueden descansar por las preocupaciones que están fuera y además por todas estas situaciones de angustia, de depresión, de estrés, de irritabilidad y no les permiten un descanso tranquilo. Pero claro, bueno, el adolescente de por sí, con sus cargas y sus duelos personales, aún tiene que cargar con otro fenómeno que hay que enfrentar conjuntamente con la sociedad y que ellos, de alguna manera, intentan resolverlo bajo una condición muy particular de su proceso evolutivo. Quiero recalcar que esto del proceso evolutivo tiene mucho que ver porque los adolescentes van cambiando constantemente, van generando nuevas formas de relación, van estableciendo nuevos códigos hasta de comunicación
que cuando esto se ve un poco limitado, es cuando aparecen estos estados de irritabilidad, de estrés, de angustia, que no les permiten tener esa libertad que anteriormente ellos tenían para poder desarrollarse con esa plenitud, si es que puedo hablar de esta parte plena, en términos de una adolescencia que nos permite transitar de un estado a otro, de la niñez a la adultez, bajo esa condición social que permita favorecer los estados evolutivos que no conflictúen tanto al adolescente. Pero ahora con esto, con este padecimiento tan contagioso, bueno, las cosas se han complicado no solamente para el mismo adolescente, hasta para la sociedad, hasta para los padres que viven con ellos. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer ante todo esto? Bueno, veremos qué vamos a hacer. Las manifestaciones, lo que vimos anteriormente, eran todos estos como síntomas psicológicos que el adolescente presenta ante una situación de restricción y que tienen que permanecer en casa, que se tienen que cuidar. Todo lo que es la angustia y la irritabilidad son estas manifestaciones. Pero también existen estas manifestaciones conductuales, que es como el temor a la infección. Algunos sí lo van a presentar de esa manera, otros no. Otros, el alejamiento del grupo de pares como un hábitat natural. Este alejamiento lo que va a generar es que se limite la relación del adolescente con el entorno. Y al limitarse, lo que va a generar es un cambio en las formas de su desarrollo evolutivo, porque no tiene el otro como referente que le ayude a transitar los duelos de ese proceso normal en la adolescencia, porque se limita su vínculo con el entorno. Da como resultado también que el alejamiento del contacto social y escolar sea una de las manifestaciones conductuales y el aislamiento repercuta en su conducta. Y otro de los componentes es la preocupación por los síntomas asociados a la enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que qué se puede recomendar? Para enfrentar esto es necesario poner en marcha una red social con los amigos, con los pares, porque es el hábitat natural. Implementar una comunicación constante con los familiares. Promover el intercambio libre de los sentimientos a través de la expresión verbal. Propiciar consejos prácticos para contener las ansiedades y las angustias que genera el mismo proceso evolutivo y el proceso de la enfermedad. Y establecer rutinas de actividades. Es muy importante establecer algo que es la comunicación constante con los familiares. A pesar de que estemos confinados, el adolescente tiene la necesidad de comunicarse, de hacer un intercambio, pero darle la posibilidad de que ese intercambio sea libre de los sentimientos, porque con frecuencia los padres prohíben la libre expresión y en la fase adolescente es necesario permitirles esa libre expresión de sentimientos a través de la relación con los otros, porque ellos son los que le van a ayudar a resolver este conflicto. Recuperar el intercambio de opinión al término de los alimentos, aquello que nosotros llamamos como una sobremesa. Es el espacio que nos permite ahora, con esta cuarentena, poder sacar algo beneficioso para los adolescentes. Implementar un cambio de opinión en términos de la comida. Al término de la comida, un pequeño intercambio. Establecer un diálogo familiar. Realizar ejercicios físicos y, finalmente, descansar.
El adolescente necesita descansar de 8 a 9 horas diarias porque su proceso evolutivo se lo exige. Y si esto nosotros lo podemos promover, apoyar, el adolescente se va a sentir muy acompañado y eso es lo que él necesita, un acompañamiento para poder enfrentar los procesos de duelo del desarrollo evolutivo, del síndrome de la adolescencia y los procesos de limitación por los procesos de la cuarentena ante la enfermedad del coronavirus. Con esto quiero cerrar y creo que son algunas recomendaciones que podría ofrecerles para acompañar ese proceso que se intensifica y que podemos apoyar al adolescente en esta situación de confinamiento. Muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes. Hasta pronto.